semana. ¿Qué tal semana la que hemos vivido en la política? Acabamos con humo blanco, ¿no? Con acuerdo, con amistad entre el Congreso de la República y el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Continúan las reuniones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reuniéndose con las diferentes bancadas. Algunas bancadas ya han puesto condiciones para otorgar el voto de confianza, como la salida de algunos ministros cuestionables. Hoy la revista Hildebrand en sus 13 analiza y saca unos informes muy interesantes, sobre todo la entrevista que le hacen al secretario general del partido de gobierno Perú Libre, al señor Vladimir Cerrón, donde sin medias tintas el señor Cerrón dice claramente que el ministro de Salud y el ministro de Energía y Minas son cartas que él ha sugerido, ¿no? Que él ha impulsado, cosa que no le parece mal. La periodista, incluso Rebeca Diz, le dice: oye, pero esto es parte pues, de un clientelismo, no de un cuoteo. Y le dice: eso no es así, eso no es así. Él respalda al ministro de Salud, Hernán Condori, pero además dice cosas muy interesantes sobre el presidente Pedro Castillo. Dice que es una persona muy influenciable, ¿no? Y eso incluso es el titular de la entrevista, que es una persona muy influenciable, que está rodeado por círculos, no descarta este gabinete en la sombra, ¿no? Del cual se ha venido hablando, del cual se ha venido denunciando. Incluso la revista publica una serie de documentos que demostrarían efectivamente la existencia de este gabinete. En todo ese proceso, y durante todo este día tan convulsionado, la viceministra de Transportes, la viceministra Caballero, entiendo, presentó su carta de renuncia al ministro de Transportes, Juan Silva. En la carta, como en otras ocasiones ya hemos leído y escuchado, la viceministra o ex viceministra denuncia que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha convertido en una agencia de empleos, algo que ya había denunciado el domingo pasado el dominical Punto Final, ¿no? Con unos audios reveladores a un señor que ya se le separó del cargo, donde ofrecía puestos de trabajo a militantes de Perú Libre. Pero la viceministra dice: así no se puede trabajar. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo a gente que no tiene la idoneidad para asumir cargos importantes en beneficio del país. Y lamentablemente es lo que vemos. En medio de todo eso hay humo blanco, ¿no? Hay coordinación de parte de los dos poderes del Estado. Y nuevamente nos preguntamos: ¿cuál es la agenda mínima de consenso entre ambos poderes para otorgar el voto de confianza? Vamos a analizar toda esta coyuntura sumamente compleja, no cabe ninguna duda, con Paolo Sosa, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos, y también con Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiñac. ¿Cómo están? Muy buenas noches para ambos. Gracias por acompañarnos en Las Cosas Como Son. Y, a ver, en principio, preguntarles, ¿no? ¿Cuál es la agenda mínima? ¿Cómo hemos llegado, bueno, a esta especie de tregua que se ha dado entre los dos poderes del Estado? Pero ¿a qué nos va a llevar esta tregua? ¿Y cuánto tiempo puede durar esta tregua? Paolo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Creo que, digamos, parte importante para entender por qué hay esta especie de tregua es, creo, la amenaza que tienen ambos poderes de aniquilarse en esta tensión agudizada, exagerada, que habían mostrado en los primeros meses, especialmente cuando uno mira las encuestas y se da cuenta pues, que hay, digamos, una potencial apoyo a este discurso de que se vayan todos. Entonces hay, digamos, ciertos incentivos para que, especialmente desde el Poder Legislativo, se abran puentes que estaban cerrados hasta hace unas semanas. El tema ahí es que efectivamente este tipo de acuerdos se da sobre la base de una agenda mínima. Así es. Y eso creo que sí debería preocuparnos, porque todo da a entrever que no necesariamente es una agenda mínima institucionalista que está tratando de solucionar el problema, sino que podría estar muy concentrada en estos temas en los cuales en realidad ya han habido acuerdos entre distintas bancadas en las semanas pasadas, como por ejemplo estas llamadas reformas, entre comillas, contrarreformas, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Sí, claro, las antirreformas, donde no hay mucha discusión, entre ellas, por ejemplo, del transporte informal y mantener al ministro Juan Silva, que sale de esas canteras en su puesto, lo de la SUNEDU, y nos podríamos ahí perder largo rato, pero es por un tema, y se lo pregunto a Fernando, es por un tema
de no querer aniquilarse entre los dos, o es ser conscientes, quizás son conscientes ya tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que no tienen pues a la mano, en un caso, ni los votos para vacar al presidente de la República, y en el otro tampoco es que tengan el respaldo mayoritario en el Congreso de la República para impulsar lo que ellos quieren impulsar? Sí, no, yo definitivamente creo que no es un llamado de conciencia que de pronto los ilumine. Me parece que eventos como este son más bien la máxima expresión del pragmatismo peruano o de la política peruana, porque lo que hace esta aparente tregua es recomponer no solo la agenda, sino también hacer un alto al fuego, mientras se priorizan otros temas, que desplaza el tema de la vacancia, al menos para posteriores meses, y que pone sobre la agenda temas en el Parlamento y en el Ejecutivo. En el Parlamento, por ejemplo, como bien lo señalabas, probablemente hayan algunas leyes que estén pasando desapercibidas, pero que son de interés colectivo de, coincidentemente, Perú Libre, Fuerza Popular y algunos otros partidos como APP, respecto a la ley de partidos, a las modificaciones de la delación premiada o los atributos de los colaboradores eficaces, y otras más que probablemente sean también parte de la negociación, al igual que cuestiones bien pragmáticas como negociar la retira de la denuncia constitucional de Mari Carmen Alba, y otras más que se van a poner sobre la mesa probablemente en los próximos días, las próximas semanas, hasta el 8 de marzo, si es que la fecha no se cambia, y que para mí lo que muestran también es que en escenarios de baja legitimidad, como los que señalaba Paolo, en los que las encuestas de Ipsos recientemente, por ejemplo, señalan que el 74% de la gente cree que en caso haya vacancia todos deberían renunciar y se debería llamar a elecciones nuevas, lo que recompone también es un poco la necesidad de los actores políticos como actores racionales de reunir fuerzas para aprovechar las condiciones adecuadas y en un determinado momento posterior, imagino yo, seguir con las luchas que hemos venido viendo, porque esto no depone en absoluto las armas y genera acuerdos de paz sostenibles. Esto lo único que hace es ganar tiempo hasta que algunas condiciones se arreglen y posteriormente se retome el nivel de polarización entre Parlamento y Ejecutivo. Y a ver, y uno se pregunta realmente, bueno, muy bien que haya tregua, muy bien que no haya un, digamos, innecesario, no sé, golpe tras golpe o llenar de adjetivos la política peruana, ni de procesos judiciales, pero, a ver, ¿cómo termina esta tregua beneficiando al país? Es decir, la tregua implica, pregunto, no cuestionar las designaciones que hace el presidente Pedro Castillo, no cuestionar a los ministros que ponen a personas realmente impresentables en los ministerios, acusados de acoso sexual, de maltrato a la mujer. ¿De eso se trata la tregua? ¿No criticar lo criticable? Y uno se pregunta, ¿eso acaso beneficia al país? ¿Paolo? Creo que eso es parte un poco de las discusiones que teníamos en algún momento con este nivel de tensión el que vivíamos, o que vivimos todavía en realidad, porque concuerdo con esta idea de que no es que la tregua resuelva el tema de la gobernabilidad, sino que es pues algo transitorio mientras algunas de las fuerzas van rearticulando algunas de sus estrategias. Entonces, a mí lo que me preocupa es precisamente que la estabilidad por la estabilidad no es buena, es decir, la ausencia de conflicto entre poderes no necesariamente significa algo bueno para el país, porque puede estar sostenida, como mencionábamos, en acuerdos, en agendas mínimas que son en realidad contrarias al país, y como bien mencionaba Fernando, pueden estar también, digamos, basadas en pactos de impunidad, en protegerse los unos a los otros, en no criticar precisamente estos nombramientos. Entonces, una gobernabilidad que no es democrática, sino basada en proteger intereses patrimoniales, en intereses muy particulares, no es buena para el país, porque, digamos, no es que lo que busca la ciudadanía es que no haya conflicto a toda costa, sino que, digamos, si hay conflicto entre poderes, este sea justificado, que cuando el Ejecutivo tiene que rendir cuentas, la rinda, y cuando el Legislativo también tiene que, digamos, moderar algunas de sus críticas, lo haga, pero no, digamos, en función de estos intereses de corto plazo de los congresistas o del gobierno, sino más bien en función de estas de las necesidades, de las demandas de la ciudadanía, pero creo nuevamente que eso no es lo que estamos viendo ahora. No hay indicios de que haya una agenda, por ejemplo, de sentarse a discutir reformas constitucionales para
volver a darle sentido al equilibrio de poderes, sino lo que vemos es un Congreso que avanza, digamos, reformas parchando algunas cosas, acumulando más poder, me imagino que a la espera de una oportunidad en la cual puedan ganar un poco más de legitimidad a costa del gobierno y atacar nuevamente, ¿no? Y Fernando, tú lo decías hace algunos días, algunas semanas, ¿no? Y yo preguntaría cuál es el rumbo que efectivamente tiene este nuevo gabinete, y tú hablabas más de la necesidad de un gabinete de supervivencia. Y hoy día en la entrevista que da Vladimir Cerrón en Hildebrand a sus 13, claramente señala lo mismo, que esto va en la misma línea, ¿no? Que es un acuerdo entre la bancada de Perú Libre, el partido Perú Libre y el presidente Pedro Castillo. De acuerdo. Digamos que era razonable que el presidente opte por tener a Perú Libre al lado antes que como separado del gobierno por la coalición beneficiosa que hay como sostén en el Congreso para evitar su posible vacancia. Evidentemente estoy de acuerdo con Paola en que no necesariamente esto, aunque sea lo más razonable para el presidente, sea lo más beneficioso para el país. De la misma manera que, por ejemplo, digamos, el sostén del gabinete Torres y su posterior voto de confianza sea lo más beneficioso para el país. Probablemente sea lo más beneficioso para el Ejecutivo, evidentemente, pero lo que más debería preocupar también es cuál es el nivel de construcción de las alianzas en este país, porque una cuestión, por ejemplo, es que el PSOE se junte con Podemos, Unidas Podemos en España y establezcan una agenda común en el que se cambie la política de gobierno de manera casi textual y se hagan acuerdos firmados en los que se comprometan a establecer ciertos criterios de lineamientos de política para tales vicepresidencias, etcétera, etcétera. Y hay un pacto detrás que es público, acordado, a diferencia de lo que nos encontramos aquí, que probablemente, si no sea por la prensa, no nos enteraríamos de que el ministro Silva probablemente sea uno de los articuladores políticos más eficientes de este gobierno. Se junta con todos los congresistas y aparentemente, tal como lo señalaba la congresista Susel Paredes, ofrece obras públicas a cambio de, digamos, el sostener su cabeza y la del gobierno. Y este tipo de cosas la hemos visto antes también en otros gobiernos y parecen ser la moneda común que uno no ve y que se esconde detrás de, digamos, las paredes del Ejecutivo y del Legislativo, y que a mí también me resultan peligrosas porque, al margen de que la élite política en este país siempre haya tenido este tipo de comportamientos, la diferencia en este caso, me parece, es que lo que genera nombramientos de este tipo, que se asumen con una carga de legitimidad muy baja, es que los sucesivos nombramientos tengan ese mismo estándar o menor incluso. Y veamos como casos como los de los asesores, los viceministros, las direcciones generales de los ministerios, que antes algunos de ellos podrían haber funcionado como pequeñas islas de eficiencia, les estamos viendo destruirse y ser cooptadas por otro tipo de, digamos, componentes de excepción de la meritocracia. Y esa desaparición de este tipo de cuestiones marca incluso un perjuicio muchísimo más fuerte que el de solo tener políticos malos, como siempre lo hemos tenido, porque ahora estamos viendo que tenemos gestores públicos no solo malos, sino deficientes, no llamarlos incompetentes, lo cual también es un peligro en el muy corto plazo, me parece. Y ahora, Paulo, a ver, ¿cuánto puede llegar a afectar que la imagen del presidente Pedro Castillo continúe deteriorándose, continúe debilitándose de cara a las encuestas de opinión pública que vemos? Y hoy, interesante lo que dice Vladimir Cerrón en esta entrevista, porque él revela que desde inicios de diciembre se encuentra coordinando para conformar un nuevo gabinete, cuando todavía Mirta Vázquez se encontraba en la presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, él se asume y él revela que era un actor y es un actor fundamental, de peso en el momento de decidir cómo se conforma este gabinete. Más allá de si esto es una, digamos, fanfarronería del señor Cerrón o si en realidad pues estamos frente a eso. Y uno pensaría que sí, cuando vemos cómo a vacunarse, por favor. Pero volvamos al análisis político de lo que es la conformación de este gabinete, el pedido del voto de confianza. Y yo, Paolo, te preguntaba justamente sobre las declaraciones de Vladimir Cerrón, ¿no? Líder del partido, que revela pues, que efectivamente él desde el 6 de diciembre más o menos estuvo coordinando ya las gestiones para el cambio de gabinete. ¿Esto debilita al presidente Pedro Castillo? Bueno,
había ganado cierto grado de credibilidad del presidente al momento en el que se aleja, por lo menos públicamente, de Perú Libre y de Vladimir Cerrón con el nombramiento del gabinete anterior. Obviamente, volver a tener a un Vladimir Cerrón haciendo este tipo de declaraciones, arrogándose poder, debilita efectivamente la imagen del presidente. Además que no solamente por el tema de Vladimir Cerrón, sino que es claro, creo, para la ciudadanía y se refleja en las encuestas que es un presidente el que tenemos que no tiene un liderazgo importante. No es un líder de la nación, no actúa como presidente de la República, ha perdido, digamos, esa imagen simbólica que tenía inicialmente, que era su capital político más importante. Entonces, creo que, nuevamente, es una raya más al tigre. No es que esto cambie completamente la percepción de la ciudadanía respecto al presidente. Pero dicho eso, digamos que, como mencionaba antes, ¿no? La popularidad o la impopularidad de los presidentes en realidad parece decirnos poco sobre la capacidad, digamos, de que esto genere una crisis. De hecho, la crisis más importante del año pasado la tuvimos con un presidente bastante popular, uno de los más populares probablemente desde que tenemos mediciones de opinión pública y de popularidad. Entonces, yo creo que en una circunstancia normal, efectivamente, en este nuevo contexto, una pérdida de popularidad podría ser una ventana abierta para que el Congreso intente vacarlo, pero creo que choca, o digamos, esta estrategia choca con la idea de que el Congreso tampoco es que sea muy popular, y cualquiera, digamos, de las acciones del Congreso termina dándole oxígeno a este gobierno. Y yo creo que, nuevamente, parte de darse cuenta de esa situación de legitimidad generalizada es la que lleva un poco a este pacto, digamos, transitorio que estamos observando, del que hablábamos hace un momento, ¿no? Ahora, y es interesante, Fernando, yo insisto con esta entrevista por lo que revela y lo que quiere reflejar el señor Vladimir Cerrón en su relación con el presidente Pedro Castillo, cuando dice que él es una persona influenciable, ¿no? Y todavía dice textualmente, habría que corregir para que no se cambie constantemente las propuestas, se refiere a las propuestas de Perú Libre. Le preguntan, ¿habría que corregirlo a él? También, y se ríe, ¿no? Corregirnos todos. Es decir, de alguna manera quiere mostrar que tiene no solo influencia, sino poder sobre el presidente Pedro Castillo, que probablemente lo tenga por los votos que tiene en el Parlamento, pero lo hace quedar sumamente mal. Sí, yo creo que la relación entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo es una relación evidentemente tensa y que es producto más de la necesidad de Cerrón de todavía tener al presidente o sostenerlo al menos hasta sobre todo la próxima elección regional, porque algo del poder en el Ejecutivo podría ser instrumentalizado para, digamos, hacer una mejor performance en la campaña regional y todos los otros beneficios que eso conlleva. Pero yo creería que en cuanto la popularidad del presidente probablemente desaparezca de su núcleo duro, de su núcleo más fuerte, radical, que aún lo sigue apoyando, al contrario, lo que se generarían serían incentivos para Perú Libre para abandonar el barco. Claro. Ya lo ha mencionado Cerrón antes también cuando decía que el presidente no era, que Perú Libre no era parte del gobierno, que el presidente estaba tomando decisiones por su cuenta, como desprendiéndose un poco de los pasivos del presidente. Y en ese sentido me parece que Cerrón toma la delantera porque sí condiciona muchas de las actitudes o decisiones del presidente. Recordemos que este es un presidente al que no le gusta tomar decisiones, sino más bien frente a la presión externa reacciona, ya sea dejando digamos, ignorando el problema o tomando la decisión que viene por la presión de otros actores. En 2 oportunidades ya ha reaccionado bajo la presión de Perú Libre y me parece que esta también es un ejemplo de lo dispuesto que está el presidente a ceder ante las presiones de Cerrón y a establecer una especie de alianza implícita, ¿no? Como no nos gustamos, pero nos entendemos. Y eso me parece que va a seguir al menos en el mediano plazo para ambos actores, como principio de necesidad más que todo.
Ahora, cuando otro de los puntos críticos o que se cuestiona del presidente Pedro Castillo es este gabinete en la sombra, ¿no? Estas personas que están ahí hace mucho tiempo y que incluso podrían estar cometiendo acciones fuera del marco legal, según denuncia también el día de hoy la revista Hildebrand en sus 13. Esto termina también, Paolo, perjudicando al presidente, incluso llevándolo a un escenario muy complicado en términos legales cuando culmine su presidencia, cuando deje de ser presidente de la República. Bueno, lo que lo perjudica son estas acciones que mencionabas que parecen estar fuera de lo legal, que es, digamos, esta atribución de funciones que no corresponden, ¿no? Creo que eso es lo problemático ahí, porque en realidad esta idea del gabinete en la sombra, que en realidad es un nombre bastante llamativo, ¿no? Pero porque ya no en general en todo sistema presidencialista... Ya sabemos quiénes son, ya están ahí con nombre y apellido, y creo que les gusta, incluso han dado entrevistas y todo. Exactamente. Bueno, es que hay una cosa que también cuanto más desinstitucionalizada es la política, más incentivos tienen los individuos para jactarse del poder que tienen, del acceso, digamos, lo venimos conversando con Vladimir Cerrón, podemos hablar digamos, también de este, entre comillas, gabinete en la sombra. Ahora, nuevamente, todo sistema presidencialista en el cual hay un jefe de Estado que tiene que lidiar no solamente con su partido, sino con el Congreso, con su propio gabinete. Este es el primer gabinete en el cual el presidente en realidad tiene que lidiar también con representantes de su partido que no necesariamente son castillistas. Entonces, en todo sistema presidencialista, cuando tienes esta configuración, efectivamente se constituye lo que se llama un centro presidencial, es decir, un grupo, un gabinete de asesores que está alrededor del presidente, que ayudan a navegar, digamos, a hacer este tipo de negociaciones con distintas fuerzas. Entonces creo que eso es normal. También lo hemos visto durante el gobierno de Sagasti, lo hemos visto durante el gobierno de Vizcarra. Antes de ellos creo que era menos probable observarlos porque nuevamente el legislativo era bastante débil, teníamos presidentes más fuertes. Sí. No habían estas cartas abiertas de la vacancia, por ejemplo. Hoy con este tipo de escenario es más común que observemos estos grupos cercanos, estos núcleos de confianza alrededor del presidente. Entonces, en sí esa configuración no es negativa. Lo que sí es negativo, como bien señalas, son cuando estos asesores toman atribuciones que no les competen, operan, digamos, en contra de la institucionalidad, y entonces ahí sí tenemos un problema grave que tiene que ser investigado, ¿no? La existencia de un gabinete en la sombra de por sí, digamos, no sería negativo, ¿no? El problema es que se hagan llamar gabinetes, es decir, que tienen una capacidad de decisión que está por encima del gabinete formal, ¿no? Pero la existencia nuevamente de asesores me parece lo más normal en una situación crítica de tensión como la que estamos observando, ¿no? El problema más grave es que lo lleven o lo empujen al presidente a cometer ilegalidades, ¿no? Cosas que están fuera del marco legal, y ya hay varias investigaciones en cierres en tan corto periodo gubernamental. Pablo y Fernando, les pido unos instantes, tenemos que hacer un rápido corte, venimos con más análisis y también para hablar del Congreso de la República, ¿no? Otro actor importante, la permanencia, por ejemplo, de la presidenta María del Carmen Alba. ¿Está asegurada? Bueno, y seguimos en Las Cosas Como Son. Estamos conversando con Paolo Sosa, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos, y Fernando Tincopa, politólogo del Centro Uñac. Antes de pasar al Congreso de la República, el otro punto que no sé cuánto impacto tenga realmente en la población, porque claro, los que estamos informados sobre la coyuntura política nos indignamos pues cuando vemos una carta de la viceministra de Transportes que le dice al ministro Juan Silva, oiga señor, yo me voy de aquí porque esto se ha convertido en una agencia de empleos, literalmente. Y en la misma línea han renunciado otros cuadros técnicos, tirando el portazo en la cara de sus jefes y acusándolos de la misma situación, de poner gente no idónea en los cargos que se necesitan. Pero, ¿cuánto realmente esto indigna a la población, Fernando? Yo creo que nosotros, por ejemplo, tenemos algunos grupos focales y algunas encuestas también que, por ejemplo, evidencian que el componente acerca de la crítica que tiene la población acerca de los nombramientos es uno muy bajo, está dentro de los 5, pero no dentro de las 3 primeras razones por las que se critica al presidente Castillo. Y la razón por la que esto es así, me parece, es porque
entender cómo se desarrollan estas cosas es, digamos, un proceso que amerita tiempo y que es un tanto complejo también, porque el ciudadano del día a día, de pie, que no le interesa mucho la política y ve noticias a la noche, probablemente le dedique muy poco espacio a este tipo de cosas, y lo que pegue más sea más bien, por ejemplo, las críticas al presidente respecto a su falta de capacidad, su indecisión para gobernar, los errores incluso o el factor identitario que puede representar el hecho de ser percibido como alguien falso o alguien mentiroso. Y esto es interesante porque curiosamente uno de los componentes que más se le ha criticado desde el Congreso al presidente va por el lado de los nombramientos, cosa que me parece razonable y justa también. Pero digamos, la estabilidad del núcleo duro que soporta Castillo todavía y el núcleo en el que se fundamenta la crítica principalmente responde a otros componentes y no necesariamente de modo principal a los errores que puede estar teniendo el presidente con los nombramientos indebidos. La gente no sabe mucho acerca de los ministros ni de los nombres, sabe que funcionan mal, pero esto es casi una constante en varios gobiernos. A ver, pero ¿en qué momento? Claro, los gestos, hay temas que sí terminan de indignar mucho a la población. Me parece que el caso de Héctor Valer era bastante claro, el presidente lo entendió de inmediato y tuvo que cambiar al gabinete en su conjunto. Pero ¿en qué punto uno podría decir, oye, la gente está indignada o la gente tiene mucha expectativa y esas expectativas no están siendo satisfechas porque la gestión es pésima, de pésima a mala? Paolo. Yo creo que la palabra clave es la que has usado, es las expectativas. En realidad, creo que en general nuestra cultura política es muy de resultados. La gente evalúa la situación política, evalúa los liderazgos en función de qué están, digamos, proveyendo a la ciudadanía, cuál es el resultado concreto. Entonces, y eso se puede usar también para digamos, apoyar algunos políticos, algunos gobiernos que no necesariamente son muy democráticos, por ejemplo. Entonces, y eso tiene que ver un poco con esto, con la necesidad de resolver demandas concretas, que es lo principal, seguramente es lo que sale en los estudios que mencionaba Fernando. En realidad lo que busca la gente es eso, ¿no? Es resultados concretos, cómo va la economía, cómo va, digamos, la situación laboral, y no necesariamente cuáles son los nombramientos, porque además hay mucha tolerancia al tema del patrimonialismo. Tenemos una cultura muy patrimonial en la cual se asume de que es normal de que cualquier gobierno en todos los niveles entre al poder y lleve a su gente consigo. Quizás en este gobierno llama la atención de que es masiva, digamos, el volumen de personas que van entrando, pero digamos, hay una tolerancia, ¿no? Exacto, pero hay una tolerancia a eso que además se alimenta un poco por la retórica esta de que, bueno, cuando eran otras personas, que es parte un poco de la polarización, claro, ¿no? Cuando todos hacen eso. Nadie dice nada, pero ahora digamos, como es un gobierno del pueblo, ahí sí se quejan. Bueno, entonces eso contribuye, creo, claro, que el presidente no tenga muchas críticas por ahí. Para responder a tu pregunta, donde creo que sí la gente reacciona con más indignación es en el tema, digamos, que tiene que ver con corrupción y sobre todo con los temas de licitaciones, de mal manejo de dinero, porque eso afecta directamente las obras, ¿no? Digamos, que las obras públicas sean entregadas a tiempo. Ahí creo yo, por lo menos en la dinámica de la política regional, que creo que es una dinámica que se ha extendido al ámbito nacional, son los espacios donde la gente se indigna más. No necesariamente que haya, digamos, nombramientos inadecuados, sino que estos nombramientos inadecuados lleven a que, digamos, el dinero público sea malversado. Y yo creo que eso es muy importante y hay que hay que prestar mucha atención, especialmente en sectores muy vulnerables como precisamente transportes y comunicaciones, donde se manejan millones de soles, claro, en licitaciones, en contratos, sí. Y creo que ahí en el menudeo de estos contratos es que puede uno encontrar una mayor problema, ¿no? Paolo, solo un paréntesis, dado que mencionas eso. A ver, las dos carteras que manejan más presupuesto en el país son Transportes y Comunicaciones, como tú bien señalas, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Curiosamente, en estos 7 meses, ambos ministros permanecen, ¿no? Juan Silva y el ministro Gilmer. Ambos se han quedado. El ministro Gilmer calladito, ¿eh?
no hay mucho cuestionamiento, no hemos escuchado mucho por ahí, pero solo hago el dato. Ambos ministerios son los que más plata manejan. En ambos casos, el presidente ha decidido mantener a sus ministros. Cambiemos vamos a la otra acera, vámonos a la avenida Bancay, el Congreso de la República. María del Carmen Alba es una, ha podido justamente liderar a la oposición, o la imagen que de alguna manera se ha ido ganando en los últimos meses justamente ha debilitado también a este sector. Fernando. Yo creo que la oposición ya partía desde una zona muy frágil, una posición muy débil, que era, en principio, cargar con el pasivo fujimorista y ser caracterizada principalmente como fujimorista. Esto impedía que, por ejemplo, surjan nuevos cuadros que podrían representar una oposición moderada, sensata. En la percepción pública todo el mundo consideraba que esta era una oposición de fujimoristas y de derecha extrema. Y me parece que en ese sentido lo que ha hecho la presidenta del Congreso es incluso reforzar esa percepción, porque lo que ha terminado haciendo en la dirigencia y en, digamos, la cercanía con las otras fuerzas políticas es básicamente tomar una postura muy parecida a la de Acción Popular, a la de Fuerza Popular, y abanderar, digamos, una misma línea de pensamiento, conducta y reacción frente al Ejecutivo. De hecho, todos los pedidos, bueno, el pedido anterior de vacancia, las atribuciones que toma la presidencia de la Comisión de Constitución con Patricia Juárez y otras, han estado sumamente alineadas con la mesa directiva del Congreso. Y esto lo que nos demuestra es más o menos como que quizás esto perjudica un poco la imagen de una percepción, la percepción de una oposición que pueda ser percibida como la que necesita el país para enfrentar a un gobierno como este, ¿no? Yo creería incluso que la oposición le pudo haber hecho un favor bien grande al presidente Castillo, porque gran parte del respaldo que todavía conserva puede deberse en gran medida al respaldo anti. Es decir, aquel respaldo que me hace odiar a los otros que son opuestos a mí y me hace estar del lado de aquel que es opuesto a mis enemigos. Y aunque no comparta muchas cosas con él y tenga críticas con él, y ese tipo de cosas sean normales, pues prefiero estar con él antes que con los otros. Y yo creo que probablemente la presidenta también tenga una posición muy difícil para sostener un posible segundo mandato. Creo que su legitimidad está siendo cuestionada constantemente y que esta tregua respecto a los ataques que ella también ha venido recibiendo, tanto mediáticos como de Perú Libre y otros que quieren retirarla del cargo y acusarla constitucionalmente incluso, van a continuar en muy corto plazo. Y eso va a ser bien difícil que sea una posible imagen en la sucesión de la presidencia del Congreso. En la misma línea, Paolo, la imagen de la presidenta del Parlamento se ha desgastado en los últimos meses. ¿Es inevitable una nueva figura para que lidere el Parlamento? Yo creo que no solamente la presidencia, en general, la mesa. Varios de los liderazgos dentro del Parlamento son el principal activo político del gobierno. Como bien mencionaba Fernando, cada una de sus acciones, de sus dichos, terminan por alertar a la ciudadanía que si sale Castillo del poder, si sale Dina Boluarte del poder, lo que queda al frente no necesariamente es lo más adecuado. Entonces creo que eso es clave. Hay obviamente una cuestión que es de continuidad en términos de que el Congreso en general nunca ha sido muy legítimo frente a los ojos de la ciudadanía, que además se ha reforzado en los últimos 5 años, pero creo que en concreto el liderazgo que hoy tiene el Congreso pues, está alimentado un poco por la polarización, digamos, que se ha incrementado no solo a nivel discursivo, sino también entre algunos segmentos de la ciudadanía, pero sobre todo porque genera una distancia importante en términos de cómo se percibe una presidenta del Consejo de Ministros, una presidenta del Congreso como esta, frente a un gobierno que todavía sigue intentando capitalizar esto de este elemento simbólico del provinciano, digamos, del maestro rural. Entonces eso genera todavía una cierta simpatía y antipatía, creo. Me parece que las encuestas miden eso, había que ser un poco más finos, pero creo que hay una antipatía muy fuerte desde la ciudadanía a la figura política y social de la presidenta. Más allá de cómo sea, digamos, la presidenta del Congreso, como persona, creo que la figura política
que encarna pues no es necesariamente la que genera más empatía entre la ciudadanía. Entonces, probablemente lo que vamos a ver es efectivamente una búsqueda por renovar los liderazgos. No creo que haya otro liderazgo dentro de la oposición que pueda saltar esa brecha. En general creo que todos van a tener que enfrentar la misma antipatía. Pero quizás algo arriesgado de decir hoy, pero porque en general tantear el comportamiento del Congreso en una política como la peruana es bien difícil, pero es muy probable que veamos mucha fragmentación en estas elecciones por la nueva mesa directiva, porque los intereses frente a un gobierno como el de Castillo, de tener el poder al momento de que haya una oportunidad para que el Congreso vaque al presidente son muy altos. Sí, claro. Entonces los incentivos para todas las fuerzas políticas están ahí. En el pasado, y creo que no tienen muy buena capacidad de coordinación cuando el incentivo es tan alto, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Paolo Sosa, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos, y a Fernando Tincopa, politólogo del Centro Uñac, sobre la coyuntura actual. ¿Qué pasará? Bueno, vamos a ver, el 8 de marzo va Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, a pedir el voto de confianza. Vamos a una pausa. Venimos